el asambleísta Fernando González de la provincia del Tungurahua fue separado del bloque de asambleístas de Alianza País por pedido de su colega de partido, Rolando Panchana. Una dura respuesta de Fernando González y esta mañana está aquí para explicarnos por qué. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Usted dice cosas muy duras contra Rolando Panchana. Dice, le ordenaron decir o proponer lo indicado, es decir, su separación del bloque, porque estoy completamente seguro de eso, porque resulta impensable a la luz de la experiencia en la Asamblea Nacional que usted sea capaz de hacer algo, aunque sea equivocado por sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su conflicto con Rolando Panchana? No tengo conflicto con Panchana, ni me interesa con Panchana. A mí me interesa, Jorge, una revolución ciudadana digna, ética, moral, ¿no es cierto? Una revolución ciudadana que sea incluyente, que permita la crítica, porque esa es la construcción del nuevo país. Y eso tiene que ir desde el movimiento. Si es que en el movimiento no se permite la crítica, no se permite la fiscalización, ¿no es cierto? No estamos hablando de nada. Pero no se permite, porque el presidente Correa, a quien osa criticar, lo llena de insultos. Por eso mismo yo pongo mi voz. Porque para eso me eligieron asambleísta por Tungurahua. Pero han pasado 3 años y medio de lo mismo y usted no ha dicho nada contra los insultos constantes del presidente a todo el mundo. No he dicho específicamente contra los insultos del presidente, pero he sido crítico en todo lo que debo ser, Jorge, porque creo que así debemos actuar, frontalmente, sin ambajes, sin miedos. Por eso es que yo firmo lo que digo. Y de esta manera, Jorge, lo que quiero es un cambio, lo que quiero es que este país vaya hacia adelante, lo que quiero es que este país tenga producción, tenga desarrollo, genere empleo en un ambiente que permita la crítica, porque si no, la misma democracia se está devaluando. Si a mí me quieren juzgar dentro del partido, Jorge, porque entre comillas los motivos sobran, es la primera vez que va a suceder esto en el país, ni siquiera sé de qué me acusan. Ni siquiera sé de qué me acusan. No solo de qué le acusan, no sabe usted ni siquiera por qué lo votaron. No sé por qué me votaron, si nadie me ha explicado, nadie me lo ha dicho. Por eso es lo que en mi carta yo pongo, y lo digo aquí públicamente en Teleamazonas al país, si por ser crítico, si por ser independiente en mis criterios, si por ser haber defendido a mi provincia de Tungurahua, por haber fiscalizado al ministro Ortiz. Vea, Jorge, 5 segundos. Al ministro David Ortiz, dentro del contrato Ambato Río Blanco, ¿no es cierto?, de $12 millones, se robaron $6 millones. Tal vez el señor presidente no lo sepa. ¿Quién se robó? 6 millones de dólares. La compañía constructora, con la complicidad de toda la gente del ministerio. Hasta del Ministerio de Obras Públicas de este gobierno. Por supuesto, Jorge. Entonces, en esto no tiene la culpa el presidente, pero el presidente tiene que saberlo. Y si no sancionamos estas barbaridades, si no fiscalizamos, ¿a dónde le estamos llevando al país? Vea, Jorge, no hay una sanción, no un pedido de investigación administrativa, pero es una sanción a los funcionarios del MTOP. A la compañía constructora no hay un juicio civil ni penal por los $6 millones que se robó. Y Jorge, el colofón a esto, la compañía aseguradora Centros Seguros tenía que pagar los $6 millones del buen uso de la garantía del anticipo. El 4 de marzo, después de toda mi lucha, la señora superintendente de bancos indica que tienen 24 horas, el 4 de marzo de este año, que tienen 24 horas para pagar los 6 millones. Han pasado ya 45 días, casi 2 meses más, no hay forma que paguen, y no van a pagar. Entonces, esto ¿y a usted lo votan del partido por haber dicho eso? Porque verá, yo me imagino porque nadie me lo ha dicho. Usted en su carta pregunta, si guardaba el ominoso silencio suyo, refiriéndose a Rolando Panchana, si guardaba el ominoso silencio suyo frente a todas las corruptelas que se dan en la gestión pública, allí sí seguía siendo bueno. Si reducía mi papel de legislador a hacer lo que vergonzosamente hace usted, que es presentar proyectos redactados por otras personas, allí sí seguía siendo bueno. O sea, ¿a usted lo votaron porque denunció la corrupción en este gobierno? Jorge, yo he pedido de que en mi movimiento hagamos una declaración juramentada de quienes tienen contratos públicos con sus familiares más cercanos. ¿Quiénes tienen cargos públicos? ¿Usted sabe quiénes tienen? Lo sé. Porque pregunta también eso de los cargos públicos. Si colocaba a mi esposa, mis hijos y hermanos en diversos cargos públicos, como han hecho ciertos legisladores, allí seguía siendo bueno. Sé de muchísimos que tienen cargos públicos. ¿Quiénes? Y lo que se trata ahora, Jorge, no es de denunciarlos personalmente. No, pero es que si no es sembrar dudas sobre 130 legisladores, y supongo que en ese grupo debe haber mucha gente decente que no utiliza el cargo público o su cercanía con el gobierno para tráfico de influencias. Entre los asambleístas sabemos de todos, buenos, malos, mediocres, muy buenos, etc. Bueno, ¿cuáles son los que ponen a sus parientes en cargos públicos? Lo más importante, y este programa que llega a todo el país, lo que quiero que escuche es esta posición de petición de que se cambien las cosas, de que se escuchen las críticas, de que se escuchen los criterios de las diferentes personas. Esta revolución ciudadana, Jorge, no pertenece ni a González, ni a Panchana, ni
ni al señor presidente de la República, ni a 10 miembros del gobierno. Pertenece a 4 millones de ecuatorianos. Estos 4 millones de ecuatorianos que tienen posiciones críticas diferentes de cómo ver, de cómo construir el nuevo país, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser todos escuchados a través de un diálogo infinito, como dice Mujica. Y esa construcción del país tiene que ser primero desde el ámbito ético, moral y digno. Porque si no lo hacemos así, Jorge, el país no va a tener un futuro adecuado. Pero en esta carta usted hace acusaciones fuertes. Usted dice, si con lenidad me hacía adjudicar contratos o servía de intermediario de empresas, allí seguía siendo bueno y digno de seguir en el bloque de Alianza País. Usted está acusando que hay diputados de su partido de Alianza País que mantienen silencio frente a la corrupción, que colocan a sus hijos, hermanos, esposos y parientes en cargos públicos, que se hacen adjudicar contratos y que sirven de intermediarios de contratos. Son acusaciones muy fuertes que usted, estando en el partido de gobierno, debe conocer nombres y apellidos, Jorge, y debe darlos. Yo estoy en esta revolución ciudadana, no me metí recién. Yo la inicié allá en 1995 con el presidente Correa, cuando íbamos de la mano en Ambato y nadie todavía le conocía al señor presidente, ¿no es cierto? Desde ahí inició. Por eso tengo el derecho de decir las cosas como las pienso. Pero tiene que dar los nombres, porque si no es una acusación a medias, termina siendo una insinuación, no una acusación directa. El hecho de que haya de estas personas, que las hay, ¿no es cierto? Yo no creo en brujas, pero que las hay, Jorge. Esto, evidentemente, lo vamos a tratar de evidenciar ante el país con documentos, ¿no es cierto? Pero le digo, nadie me va a poder decir que miento. Nadie me va a poder decir que miento. Le pueden decir mientras usted no dé los nombres. Y que venga la persona que diga que miento. Porque todo lo que yo digo ahí, ellos saben que es cierto, ¿no es cierto? ¿Rolando Panchana sabe que es cierto? Pero Rolando Panchana sabe que es cierto. ¿Rolando Panchana se ha quedado en silencio frente a la corrupción? Jorge, Rolando Panchana tiene parientes en el gobierno. Rolando Panchana sirvió de intermediario en contratos. Cuando el juicio político en mi comisión a David Ortiz, Rolando Panchana fue el capataz, ¿no es cierto? Y contra estos capataces hemos luchado, contra los dueños del país hemos luchado. Yo quiero el cambio y contra estos capataces voy a seguir luchando toda mi vida. Él cree que por alguna posición importante que tiene en este momento en el gobierno, muy transitoria, ¿no es cierto? Muy transitoria, cree que puede ordenar las cosas. En el juicio a David Ortiz, él estuvo en los pasillos conversando con todo un equipo ministerial que estuvo negociando cómo van a votar, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo le digo a Rolando Panchana, y él no me puede negar, porque las pruebas, las las evidencias son extremadamente contundentes, Jorge. Ingeniero Pero González, pongamos las cosas sobre las líneas, como deben ser. Claro, que está clara este país tiene que cambiar, Jorge, ya lo dijo. Pero tiene que cambiar dentro de dignidad, dentro de ética, ¿no es cierto? Se ha dicho, y con pluralismo y con derecho a discrepar. Jorge, se ha dicho dentro de mi movimiento, o sea, primero tiene que ser militantes. No, yo primero soy de Tungurahua y del Ecuador, luego soy militante. Mi pregunta final, y una respuesta muy corta, por favor. Una vez que usted ha sido expulsado de Alianza País, ¿qué hará? Primero quiero que me comuniquen. ¿Nadie le ha comunicado que lo votaron? Me comunicaron verbalmente. Quiero que me digan por qué lo hicieron. ¿Qué hará? Yo seguiré en la revolución ciudadana, en la ética, en la digna, en la moral, en la que quiera el país, que no quite la riqueza de nadie, sino la pobreza de millones de ecuatorianos. O sea, tendrá que pasarse a la oposición. No, Gracias por haber estado aquí. Gracias, Buenos días.